Café y té, un podcast de Onda China. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Café y Té. Soy Pedro. Oye, Sandy, hoy quiero empezar con algo muy sencillo, pero al mismo tiempo algo incómodo. No es una pregunta técnica ni tampoco tiene que ver directamente con política o economía, pero creo que resume bastante bien lo que queremos hablar en este episodio. Dime, ¿tú sientes que la primavera sigue siendo primavera? Porque yo últimamente tengo la sensación de que algo está desajustado. No sé si es una percepción subjetiva o si realmente hay algo que está cambiando, pero recuerdo primaveras mucho más suaves, más progresivas, como si la naturaleza tuviera un ritmo más estable. Ahora, en cambio, todo parece más brusco, días que pasan de frío a calor extremo en cuestión de horas, estaciones que parecen comprimirse o desdibujarse. ¿Cómo te sientes? Sí, bueno, un saludo para ti, Pedro, y para nuestros amigos. Me parece una forma muy acertada de comenzar porque yo también he tenido esa sensación y no solo este año. Es como si hubiéramos perdido una referencia que antes era muy clara. Las estaciones no eran solo un dato meteorológico, eran parte de cómo organizábamos la vida, de cómo entendíamos el paso del tiempo. Y bueno, justo ahora estamos entrando en Qingming, una de las festividades más ligadas a esa idea de equilibrio natural y de transición armónica entre estaciones. Pero este año coincide con algo muy llamativo. Mientras la tradición nos invita a salir al campo y disfrutar de la primavera, en las redes sociales lo que vemos son tendencias sobre récords de calor, posibles fenómenos extremos y un futuro climático cada vez más incierto. Sí, aquí de perder referencias que antes era muy clara, parece que estamos quejando, ¿no? Porque estamos en una zona que, bueno, la división de estación es muy clara, pero quizá para las zonas más, en tropicales, quizá que no tiene 4 estaciones, este cambio será más brusco, ¿no? Sí. Y exacto, ahí es donde parece este dilema que queremos analizar hoy. Porque por un lado tenemos una tradición que celebra a la naturaleza en su punto de equilibrio y por otro una realidad en la que ese equilibrio parece cada vez más frágil. Además, no estamos hablando de rumores sin fundamento. En los últimos días han circulado con fuerza titulares como los próximos años podrían ser los más cálidos de la historia. Bueno, sin ir más lejos, este año va a ser el año más cálido quizá en los registros históricos, o la posibilidad de un super fenómeno climático que está aumentando. Posteriormente vamos a hablar de un posible super El Niño, o se puede llamar directamente super niño, ¿no? Así la pregunta deja de ser solo científica, también se vuelve cultural, incluso emocional. Pues sí, me parece bien. Por cierto, estos días no sé ni qué ropa ponerme por la mañana, porque de pronto hace un poco de frío en la mañana y en la noche, y luego al mediodía hace tremendo calor. Es muy complicado, así que me parece una muy buena forma de empezar, y en este programa queremos hacer algo un poco distinto. No vamos a quedarnos solo en los datos ni tampoco en la nostalgia. Queremos conectar Qingming con el cambio climático, los informes internacionales con las políticas concretas y también con la experiencia cotidiana de la gente. Porque al final todo esto no es solo una discusión técnica, es algo que influye en cómo vivimos, en cómo percibimos las estaciones y hasta en la manera en que recordamos. Sí, así que la pregunta que queremos plantear desde el principio es bastante directa. ¿Estamos celebrando la primavera o estamos empezando a despedirnos de ella tal como la conocíamos? Si empezamos por Qingming, creo que es importante entender que no es solo una festividad tradicional más, sino un momento muy particular dentro de la cultura china, donde se entrelazan varias dimensiones: la memoria, la naturaleza, la vida cotidiana. Por un lado está el acto de recordar a los antepasados, limpiar las tumbas y mantener el vínculo con el pasado, pero al mismo tiempo es una de las pocas festividades en las que el movimiento principal no es hacia el interior, sino hacia el exterior, salir
salir, caminar, observar, respirar. Por cierto, el concepto quizá de ta qin, ¿no? De pisar el verde, es exactamente la quinta esencia de esta festividad. Es salir, ¿no? De casa a ver, a dar paseos, a observar el paisaje de la naturaleza de la primavera. Es casi una invitación colectiva a reconectar con el entorno natural. Sí, y eso es algo que a veces se malinterpreta desde fuera. Muchas personas asocian Qingming únicamente con el recuerdo a los difuntos, pero en realidad tiene una dimensión muy viva, muy luminosa. Es un momento en el que la gente sale al campo, vuela cometas, hace excursiones y observa cómo florecen los árboles. Hay una sensación de equilibrio muy marcada, como si todo estuviera en su punto justo. Y precisamente por eso, cuando ese equilibrio empieza a alterarse, se percibe con mucha intensidad. Allí está la clave, porque Qingming no es solo una fecha, es una experiencia sensorial muy concreta. La temperatura, el color del paisaje, el tipo del viento, todo eso forma parte de lo que la gente espera. Y cuando esas variables cambian, no es solo un cambio meteorológico, es casi una disonancia cultural. Es como si algo no encajara del todo con la memoria colectiva. Actualmente esto se percibe cada vez más con mayor claridad. En algunos lugares la primavera llega antes, pero de forma más abrupta, con picos de calor inesperados. En otros, las lluvias ya no siguen el patrón habitual. Entonces la gente empieza a notar que algo es distinto, aunque no siempre pueda explicarlo en términos científicos. Es una percepción muy directa, muy cotidiana. Esto antes no era así. Sí, exactamente, y esa percepción es interesante porque muchas veces es el primer paso hacia la conciencia. Antes de los datos, antes de los informes, está esa sensación de que el entorno ya no responde como solía hacerlo. Y Qingming, precisamente por su vínculo tan estrecho con la naturaleza, se convierte en un momento muy claro para percibir este cambio. Ahora bien, lo interesante es que esa sensación no es solo subjetiva. Cuando miramos los datos vemos que hay una base científica muy sólida detrás. Según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial sobre la situación meteorológica del año pasado, 2025, el planeta está atravesando una fase de calentamiento muy acelerado. En el año 2025 se sitúa entre los más cálidos jamás registrados, con una temperatura global que ya está cerca de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Y aquí hay algo que debemos explicar porque muchas personas muchas veces piensan que esos números no se entienden del todo, ¿no? Puede parecer que 1 grado o 1,5 grados no es mucho, pero en términos climáticos es una diferencia enorme. Ese pequeño incremento implica cambios muy significativos en los sistemas naturales, altera patrones de lluvia, intensifica olas de calor, modifica ecosistemas completos. Sí, esos números no son solamente meramente números. 1 grado para la Tierra no es un número ínfimo, ¿no? Además, no estamos hablando de un año aislado. Cuando se analiza la serie completa, se ve claramente que los últimos años han sido sistemáticamente los más cálidos desde que existen registros. Es decir, no es una anomalía puntual, es una tendencia consolidada. Y esa tendencia se traduce en fenómenos muy concretos. Por ejemplo, eventos extremos que eran raros antes, ahora ocurren con mayor frecuencia. Olas de calor que empiezan antes de lo esperado, lluvias intensas concentradas en poco tiempo, sequías prolongadas. Todo eso forma parte de un sistema que está perdiendo estabilidad. Sí, cuando hablamos de pérdida de estabilidad, hablamos también de pérdida de previsibilidad. Antes las estaciones ofrecían cierto margen de anticipación. Ahora esa capacidad de anticipar se está reduciendo y eso tiene implicaciones muy profundas en muchos ámbitos, desde la agricultura hasta la planificación urbana. Y ahí es donde el cambio climático deja de ser una cuestión abstracta para convertirse en algo muy concreto, muy práctico, porque afecta a decisiones reales. Cuándo plantar, cómo gestionar recursos, cómo prepararse para eventos extremos. Sí, y quiero agregar que, cuando hablamos de afectar a las decisiones reales, esto quizá a los chinos, ya saben que los chinos somos tradicionalmente un país muy agrícola, sí. Pues eso especialmente nos afecta, aunque estamos viviendo una transición de una civilización agrícola a la industrial, pero yo creo
creo que mentalmente y psicológicamente el psique de la nación china es todavía muy ligada al tiempo, y entonces esta inestabilidad nos afecta mucho. Es correcto. Y la comunidad científica está muy pendiente de la posible aparición de un nuevo episodio del Niño, como tú mencionabas, un fenómeno clave en la variabilidad climática global. No es solo un cambio de temperatura en el Océano Pacífico, sino un reajuste completo del sistema atmosférico que puede alterar lluvias, sequías, temperaturas y tormentas en distintas regiones simultáneamente. Lo que hace este momento especialmente relevante es el contexto. Varios años consecutivos han sido extremadamente cálidos, acumulando energía térmica en el sistema climático. Por eso, un posible Super El Niño podría actuar como un amplificador de una tendencia ya preocupante. Además, sus efectos no siempre se sienten de inmediato. Muchas veces se observan meses o incluso un año después, aumentando el riesgo de que pronto se registren nuevos récords de temperatura global. Además, hay una cuestión de percepción social que me parece clave. Cuando la gente escucha El Niño, muchas veces lo asocia con lluvias o con fenómenos puntuales en ciertas regiones, pero no necesariamente con una alteración global del sistema climático. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que este tipo de fenómenos combinados con el calentamiento global tienen la capacidad de redefinir lo que consideramos normal. Es decir, no se trata solo de episodios extremos, sino de un desplazamiento de la línea base. Si bajamos todo esto a un nivel más concreto, creo que es fundamental hablar de impactos, porque hay un riesgo bastante común cuando se trata del cambio climático. Y es que se quede en un plano demasiado abstracto. Hablamos de grados, de tendencias, de fenómenos globales, pero a veces cuesta ver cómo eso se traduce en la vida cotidiana. Y la realidad es que ya se está traduciendo de muchas maneras. Por ejemplo, en algo tan básico como la salud. Las olas de calor más intensas y más frecuentes no son solo incómodas, sino peligrosas. Aumentan los casos de enfermedades relacionadas con la temperatura, afectan especialmente a poblaciones vulnerables y generan una presión adicional sobre los temas sanitarios. Pero no es solo la salud. También está el tema de la alimentación. Cuando cambian los patrones de lluvia, cuando hay sequías más prolongadas o precipitaciones más concentradas, la agricultura se ve directamente afectada. Eso no solo impacta a los productores, sino a toda la cadena alimentaria, incluyendo precios, disponibilidad y estabilidad. Y si ampliamos un poco más la mirada, vemos que estos cambios también tienen implicaciones económicas y sociales. Regiones enteras pueden volverse más vulnerables, ciertos recursos se vuelven más escasos y eso genera tensiones que van más allá de lo ambiental. Es muy preocupante y el cambio climático deja de ser solo un tema científico o ambiental y se convierte en un asunto profundamente humano, afectando cómo vivimos, nos organizamos y planificamos el futuro. Sus impactos son desiguales, lo que introduce una dimensión de justicia importante. En este contexto global, también es importante analizar las respuestas, porque no todo es diagnóstico. Uno de los casos más relevantes es China, y no solo por su tamaño o peso económico, sino porque en los últimos años ha desarrollado una estrategia clara en torno a la transición verde. No se trata únicamente de declaraciones, sino de cambios estructurales que se reflejan en sectores concretos. Por ejemplo, el desarrollo de energías renovables ha sido especialmente rápido tanto en capacidad instalada como en innovación tecnológica. Lo mismo ocurre en la movilidad eléctrica, donde China se ha consolidado como uno de los principales actores a nivel mundial. Pero bueno, más allá de los datos, destaca el marco conceptual que sostiene estas políticas. La idea de que desarrollo económico y protección ambiental no son necesariamente opuestos, sino que pueden reforzarse mutuamente, ha ganado mucho peso en los últimos años.
Esto se traduce en una planificación a largo plazo en la que los objetivos ambientales no son secundarios, sino parte central del modelo de desarrollo. Sí, y además esta visión no se queda solo en el ámbito interno. China también participa activamente en la gobernanza climática global, por ejemplo, a través de acuerdos como el Acuerdo de París y mediante cooperación con otros países, especialmente del sur global. Eso es importante porque el cambio climático es, por definición, un problema global y ninguna solución puede ser completamente efectiva si no hay coordinación internacional. Entonces, si volvemos a la pregunta inicial con la que empezamos este episodio, quizá ahora tenga un matiz distinto. Ya no se trata solo de si la primavera se siente diferente, sino de entender por qué se siente diferente y qué significa eso en un contexto más amplio. Porque lo que estamos viendo no es un cambio aislado, es parte de una transformación más profunda que conecta ciencia, política, cultura y experiencia cotidiana. Y bueno, en ese sentido, Qingming se convierte en algo más que una fecha en el calendario, es una invitación a observar, a comparar, a tomar conciencia, a salir al exterior, sí, pero también a observar con más atención, a preguntarnos qué está cambiando y qué podemos hacer frente a ese cambio. Sí, eso le otorga un sentido más actual a esta festividad. No solo recordar el pasado, sino también pensar en el futuro, porque al final cuando hablamos de clima, estamos hablando de condiciones de vida, de equilibrio, de continuidad. Y ese equilibrio no está garantizado, depende en gran medida de las decisiones que tomemos ahora. Así que este Qingming, cuando salgas a caminar, cuando veas los árboles, cuando sientas el aire, quizás valga la pena hacer una pequeña pausa. No solo para disfrutar del momento, sino también para observarlo con otra mirada. Para entender que lo que parece cotidiano en realidad está cambiando y que este cambio nos involucra a todos. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre el cambio climático. Y esto fue Café y Té. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao. Tormentas de ideas, perspectivas, opiniones y análisis. Descubre las nuevas tendencias de las redes sociales. Adéntrate en la cultura, la moda y los temas candentes que moldean el panorama social en China. Café y Té, tu dosis de entretenimiento e información.